Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una nueva edición del Detalle de las Cosas, este programita donde nos tomamos un detallito de tiempo para ver en profundidad las cosas que nos vienen pasando aquí en Mendoza y desde Mendoza para el mundo, como siempre le decimos, en nuestro querido canal Zona Crítica Cuyo. Rodrigo Aguilar es mi nombre. Ahí en los controles, el maestro Roberto Rey, en los controles técnicos, digitando y operando. Y hoy estamos hablando, mire, ustedes saben, yo tengo una cámara adelante, bueno, y tengo una cámara atrás. Así que hoy vamos a hablar de audiovisual, de imagen, de cine, de cámaras y demás, pero con algo muy, pero muy especial para todos aquellos y aquellas seguidores de lo que fue llamado en algún momento séptimo arte. Mire qué interesante que se hable. El cine es una cosa que dispara, dispara, dispara. Eso se lo podemos preguntar al invitado enseguida, ¿qué es eso del séptimo arte? Estamos en el detalle de las cosas hoy con el profesor. Yo le digo así porque él fue mi profesor. Javier Osoyo. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, muy bien. Javier es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, es secretario de extensión universitaria de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, De investigación y posgrado, si no me de retas eso. investigación y posgrado, si Si no, no me retan, me salta retan. lo otro. Es también Javier profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero fundamentalmente, o digamos hoy, fundamentalmente lo que nos interesa, que Javier es un apasionado como nosotros del cine y aparte es un investigador del cine. Y está hoy acá en Zona Crítica para hablar de cine, pero de cine de Mendoza y para hablar de la historia del cine en Mendoza que algunos de ustedes, muy pocos, sabrán que hay una gran historia del cine en Mendoza y al resto les digo que hoy se van a poder enterar y van a sobre todo poder comprar directamente la investigación y el libro que ha hecho Javier Osoyo sobre eh, algo que ya el nombre lo dice todo, la Hollywood Argentina. ¿Ah? ¿Es así, Javier? Es así, es un poco Contanos así. un poquito el libro, ¿cómo se llama? Bueno, el libro se llama Una historia del cine en Finlandia, una historia del cine en Mendoza, de 1899 a 1960. Pero lo cuento porque es un libro largo, no en el sentido de que sea un libro muy voluminoso, sino es un libro largo en el sentido del tiempo Claro. que llevó en salir. Eh, yo obviamente me dediqué al cine, a la sociología del cine, apenas me recibí porque el cine me apasionaba y me gustaba mucho. Y empecé a dar clases en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, que se había desarrollado con el ímpetu del León Repetur en Godoy Cruz, en la municipalidad de Godoy Cruz se había desarrollado esa escuela. Y ahí estuve en los primeros docentes de esa escuela. Y allí conocí a un personaje maravilloso de Mendoza, que fue el Vittorio Papi Stocco. El Papi Stocco fue, aparte docente en la escuela de cine, ya falleció ya hace un tiempo importante, fue asistente de dirección de Filandes. ¿Qué ¿Qué es es Filambre? Claro. Filandes? Filandes es una empresa, o fue una empresa, al estilo Hollywood, al estilo Metro Goldwyn Mayer, Ujú. con establecimientos, con lugares, con set de Los filmación, grandes estudios, con claro. grandes estudios, no como es ahora, que es una cuestión de que alquilás y te vas, sino de grandes estudios, que funcionó en Mendoza entre 1946 y 1957, y que tiene la particularidad de ser el único estudio de ese tipo, de esa producción de cine, que existió en la historia del cine argentino fuera de Buenos Aires. Ujú. Ningún otro emprendimiento cinematográfico de ese volumen, de esa importancia, existió en la historia del cine que comienza en Argentina en 1896 aproximadamente, 1897. Nunca en la historia del cine hubieron estudios de este tipo privados Por fuera de lo por que es. fuera de Buenos Y Aires. Javier, me animo a decir que no sé si tanto en Latinoamérica, ¿no?
En Latinoamérica, Colombia, por ahí. no, México y Argentina disputaban en esa época, disputaban el mercado hispanohablante. Porque el cine, después que pasó a ser mudo, había tenido un problema. Dejó de ser mudo y tenía un problema, no llegaba a todo el mundo porque se hablaban diferentes idiomas. Entonces, hasta que apareció el subtitulado, digamos, las dos potencias cinematográficas del idioma español eran México y Argentina, que disputaban eso. Y te iba a decir, bueno, hablar de cine argentino es hablar en grandes letras, ¿no? En grandes palabras. Es decir, el cine argentino tiene una tradición importante, ¿no? Sí. Ya te digo, junto con México son los dos países que disputaban y que probablemente sigan disputando. Ahora se sumó en las últimas 4 décadas, se sumó España, que obviamente tiene una producción a partir de su desarrollo como país central, que no lo era en aquel momento. Se suma España, pero son los 3 grandes países, y México y Argentina particularmente, los 2 grandes países de habla hispana que tienen producción cinematográfica importante. Javier, está buenísimo. Me gustaría saber esto que le ponés al título 1899 del cine en Mendoza. Contanos, si podés, ¿cómo nació el cine en Mendoza? Bueno, cuando yo empecé Estoy pensando en calle de tierra, casa de adobe, una cosa, sí, ¿no? totalmente. Cuando yo empecé a tratar de investigar sobre Finlandes, me di cuenta que para enmarcar el proceso finlandés se necesitaba hacer una historia del cine en Mendoza. Entonces me busqué al principio medio de costadito y después fue una obsesión realmente a investigar toda la historia del cine mendocino, desde la primera proyección de una película en Mendoza, por lo menos hasta 1960, que era en ese momento lo que me parecía que corría riesgo patrimonial de perderse. Y encontré algo que fue muy interesante, fantástico, que era la biblioteca del Diario Los Andes, la hemeroteca del Diario Los Andes, así se dice, la hemeroteca del Diario Los Andes, que tenía todos los volúmenes del Diario Los Andes en perfecto estado desde la fundación del Diario Los Andes, allá por mediados del siglo XIX, hasta ese momento. 1860 y pico, creo. 1860 y pico. Hasta el momento que que empecé con esta investigación, que fue por el año 93, 94, una cosa así. Entonces me leí todas las secciones cinematográficas, desde 1895 hasta 1960. ¿Por qué? Porque lo primero que encontré fue un artículo que sacó Antonio Di Benedetto, el gran intelectual mendocino, que decía que la primera proyección de cine había sido en agosto del 1900. Entonces yo empecé a buscar para atrás. Digo, ¿habrá sido esa la primera? ¿O habrá habido otra antes? Empecé a buscar para atrás hasta 1895 y encontré que la primera fue en 1899. ¿Qué pasó en 1899? ¿Decime que te acordás el nombre de la peli, algo, no? No, sí. ¿Sí? Sí, algo me acuerdo. Me olvido cómo se llama la gente que conocí ayer, pero eso me acuerdo. Había en la Argentina existía lo que se llamó el circo criollo. El circo criollo, básicamente, ¿qué es lo que era? Que empezó a finales de la década de 1840, aproximadamente, 1830. El circo criollo, ¿qué es lo que era? Era un espectáculo circense, básicamente, donde se hacían destrezas gauchas y donde también se ponía una obra teatral. Por ejemplo, Almoreira es típicamente un relato, una obra que se exponía en el circo. El más famoso después fue llevado al cine por Fabio, claro. Después por Fabio. El más famoso de los circos que había en esa época era el Podestá. Esos circos iban por todo el país, por todo el interior sobre todo, mostrando eso. Cuando llega el cine, algunos de esos circos empiezan a incorporar proyecciones cinematográficas. A Mendoza llega una compañía que había sido circense y que allá no le era tanto, que se llamaba la Compañía Roldán. Esa Compañía Roldán trae como novedad películas mudas en 16 partes
O sea, se pasaban 16 partes que duraban 10, 15 minutos. Entonces, llega la compañía Roldán a Mendoza y en el viejo teatro municipal, el teatro municipal fue el gran teatro mendocino del siglo XIX, casi mediados del siglo XX, que funcionaba enfrente de la Plaza Cobos, que hoy es la Plaza San Martín, Claro, donde está ahora el edificio Bussi, el que se llama el claro. edificio Bussi. Ahí funcionaba el teatro municipal. Un- Para los que no son mendocinos, pleno centro de Mendoza, en la zona que hoy es de los bancos, como bien dice Javier. Exactamente. Que es de los bancos. Bueno, ahí funcionaba Ahí es donde mataron a la encina. ahí mataron al cine, exactamente. Muy bien Es el dato. esa nota de color. Bueno, ahí por primera vez en junio de 1899 se exhiben películas que registra el diario. O sea, es posible que pueda haber habido una proyección en privado, Claro. capaz que unos meses antes, pero la primera proyección pública que registra el diario es en junio de 1899. Se pasan una de las partes se llamaba Corrida de Toros, que se pasa justamente, eran prácticamente documentales, no era Claro. ficción, casi todos documentales. Piensen en el cine de los hermanos Lumière, ¿no? Claro. Que es un cine documental. Bueno, ahí empieza la historia del cine en Mendoza. Mirá. Con esa proyección de cine empieza la historia y se ramifica en muchas partes, porque una cosa es la historia de la distribución, es decir, la historia de los cines, Claro. cómo fueron evolucionando, Claro. por lo menos desde 1899 hasta 1960, que fue el periodo que yo tomé, que es maravillosa esa historia, y yo solamente tomé una partecita porque solamente tomé la historia de las salas de cine de lo que era en ese momento el Gran Mendoza, es decir, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital, no más que eso. Eh, y es una historia fantástica, Claro. divina, ¿no? Los cines de barrio que existían, los cines que se hacían prácticamente algo más que un garage, los cines al aire libre, bueno, un montón de cosas que han desaparecido totalmente y que pues usted, señor televidente, puede encontrar en mi libro. Yo voy a hacer ahí un par de avisos. Primero, que gracias a los dedos mágicos de Roberto, atrás de nosotros, ustedes están viendo este cine mendocino de Phil Andes. ¿Ah? Así que todo lo que ustedes vayan viendo por ahí son las películas que se hacían ahí en el estudio. Y lo otro, que acá en el primer comentario, ustedes tienen la posibilidad de acceder al libro, a la preventa del libro que se está haciendo en este momento. Entonces se meten ahí por los links, ya todos ustedes manejan internet como loco, y inmediatamente pueden adquirir verdadera joya del patrimonio cultural mendocino, porque es como la historia del cine. Javier, contame, bueno, decías vos, 1899, la distribución, pero ¿cómo es que aparece en el desierto argentino? Aparece un estudio, me imagino, con una movilización de recursos importante Bueno, digamos, ahí está el quid de la como cuestión. sociólogo te la Sí, no, es pregunto. que justamente cuando yo empecé a escuchar el Papi Stocco, entre las cosas que contaba, que me contaba así anécdotas sobre todo, era un tipo muy amable, muy buena gente, muy buena gente. Entre las cosas que contaba me dice, no, porque los que pusieron plata en Mendoza fueron los bodegueros. Ah, Entonces ahí sí entró claro. mi yo El sociológico, sociólogo. digamos. Ahí entró el sociólogo. ¿Por qué? Porque la vitivinicultura es una agroindustria. Sí, E invertir en el cine es invertir en tecnología de punta. Es como si ahora los empresarios mendocinos invirtieran en streaming claro. o en teléfonos celulares o no sé, o en algo similar a no sé, HBO o algo por el estilo. Era tecnología de punta, muy de punta. Entonces ahí apareció una pregunta que llevó a hacer mi tesis doctoral, digamos, que era, ¿qué pasó o cuáles fueron las circunstancias que permitieron que los empresarios mendocinos, los que los sociólogos llamamos burguesía agroindustrial, invertir en tecnología de punta a diferencia de los terratenientes de la Pampa Húmeda que no invierten en tecnología de punta Ajá. Y en una industria cultural. y en una industria cultural? Pero ahí te das cuenta, es una forma también de explicar el fracaso argentino.
La pampa húmeda Claro. ha sido para la Argentina una bendición, pero también ha sido una La maldición. condena, claro. En el sentido que fue colonizada por pocos terratenientes con grandes extensiones de tierra, y como tiene una cuestión que en economía se llama renta diferencial de la tierra, no me quiero extender en eso porque es muy Sí. plomo. Poco trabajo y mucha guita. Vos largás la vaca Claro. y la vaca viene con la mejor carne del mundo y Claro. sin que vos hicieras ningún trabajo. Por lo tanto, no tenés que invertir en tecnología. ¿Para qué va a invertir en tecnología? Con que tengas un capataz cada 1000 o 2000 vacas o más, es suficiente. Claro. En cambio, la agroindustria necesita invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque tiene bombas de agua Ajá. para trasladar el vino, porque tiene lagares que son moledoras, porque tiene un montón de cosas, tiene laboratorios, tiene Claro. ciencia metida adentro. Claro. Entonces, digamos, era una manera de mostrar eso, el fracaso. ¿Por qué el fracaso argentino? ¿No? Porque el dominante había sido el terrateniente de la pampa húmeda y no la agroindustria, que justamente pudo crecer en Mendoza porque no tenía competencia con Inglaterra, que era el gran socio comercial de la época, igual que la caña de azúcar en Tucumán. Pudieron crecer. Entonces ahí lo que vi es que, sobre todo después de 1935, a partir de la crisis de Wall Street, de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de lo que se estaba viniendo, que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, empieza a crecer la industria nacional. La industria nacional. Y eso que empieza a crecer, cuando la industria nacional empieza a crecer, lo que necesita es rápidamente capitales, obviamente, pero también mano de obra, obreros. Entonces, sobre todo esa zona bastante particular del conurbano bonaerense, donde se juntaban los perdedores de las guerras civiles y los inmigrantes pobres que venían de Italia y España principalmente, empiezan a tener obreros que van a trabajar a esas pequeñas fábricas que empiezan a suplantar lo que los países industriales ya no mandaban. Es decir, por la guerra. Por la guerra o por la crisis de Wall Street, claro, ya no mandaban una fábrica inglesa de máquinas de coser, deja de mandar máquinas, pero las señoras de Buenos Aires siguen consumiendo máquinas de coser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y le piden al mecánico que arreglaba las máquinas de coser si le puede arreglar una, y el mecánico se da cuenta que puede hacerla, una. Claro. Entonces, eso requiere mano de obra. ¿Eso qué implica? Que había mayor cantidad de gente con salarios en blanco. Ese proceso empieza en 1935, y se da durante todo el periodo de 1935 hasta que en 1945 ese sector tiene expresión política. El peronismo. Y entonces, pero ahí interesantísimo porque es el urbanismo y aculturalizado también, ¿no? Es decir, un urbanismo fuerte. Sí, pero también lo que hay ahí, por eso te lo contaba, cuando esos obreros empiezan a tener salarios en blanco, empiezan a consumir. Claro. ¿Y qué consumen, entre otras cosas? Vino. Consumen vino que Mendoza producía a granel, en grandes cantidades, y tenía posibilidad de producir aún más, sobre todo vino común, no Malbec, y eso no existía, era vino. Estaba tinto, rosado y blanco, y se acabó. Y en ese orden, como decía un amigo mío, empiezan a consumir vino. Entonces los bodegueros mendocinos empiezan un proceso que en economía se conoce como diversificación industrial. Es decir, empiezan a ganar mucha plata con ese consumo de vino, sobre todo en Buenos Aires, acordate ferrocarril lleva en grandes tanques vino a Buenos Aires, las bodegas empiezan a tener sucursales en Capital Federal para distribuir su vino. Y el asalariado lo puede comprar. Lo pueden comprar. Antes no lo podían comprar porque no eran asalariados, eran pobreza de la pobreza. Pobreza de la pobreza. Era el conventillo, era eso. Ahora empiezan a ser trabajadores que empiezan a consumir masivamente vino. Y no les importa si el vino es de alta calidad francesa o española, como eran los vinos del siglo XIX. A casa con que es rico, porque es de Mendoza, de San Juan. Porque era bueno. Claro. Y entonces los bodegueros mendocinos, ¿qué hacen? Empiezan a ganar plata, mejoran sus bodegas, siguen ganando plata. Entonces empiezan a invertir en las industrias conexas. Y aparece, por ejemplo, la primera fábrica de vidrio. ¿Por qué? Para hacer botellas. Aparece la primera fábrica de corcho, para ponerle corcho a las botellas. Aparece el desarrollo de la metalmecánica mendocina, para las bombas, todo eso. Siguen ganando plata. Entonces invierten en industrias que estaban un poquito más alejadas, como por ejemplo la conserva.
lata de tomate, lata de durazno, Aparte, conserva. estás nombrando todas industrias que después explotaron, digamos, fueron Sí, claro, muy claro, fuertes. claro. La Y empezaron. metalmecánica, la conservera. Hubo un grupo de bodegueros que decidieron apostar por algo que estaba en tecnología de punta, el cine, principalmente encabezados por un bodeguero mendocino que tenía una visión del desarrollo tecnológico bastante particular, que fue don Isaac Fleischmann. Fleischmann, el Fleischmann. de los vinos Fleischmann. Exactamente, don Isaac, el fundador de la bodega. Entonces, aparece ahí un personaje muy particular que es lo que llamaríamos un entrepreneur, un emprendedor que es don Arturo Santoni, que por su origen italiano tiene un amigo que trabaja, que es actor y trabaja en Cinecittà, en Italia, y lo había conocido, ese amigo había venido a la Argentina, se llama Aldo Fabrizi, un tipo que trabajó con Fellini, por ejemplo, un tipo conocido. Había venido a Mendoza y le había dicho a don Arturo Santoni, escúchame, ¿por qué no hacen cine acá? Tienen sol todo el año, no llueve y es una ciudad manejable donde tienen de todo. Tienen capacidad para hacer, entonces, sobre todo en esa época se filmaba mucho en exteriores. Claro. Era buenísimo, era el clima ideal. Claro. Eso es la Hollywood argentina. Pará, porque está re bueno. Muy interesante. Por ejemplo, eso llevó a que varias de las películas que se hicieron eran películas de western. O, No, digamos, ambientadas en un, no, en hubo un desierto. hubo una, la más famosa, que fue western, pero sí, ambientadas en desierto, Claro, con ambiente, sol, así. con sol, sí. Muy Los Ángeles, Claro. California, el mismo paisaje. Pero aparte, mi investigación inicial Donde se está llamaba, Hollywood, digo, ¿no? mi investigación inicial se llamaba la California Argentina, más que la Hollywood, pero no se iba a entender tanto. ¿Por qué la California? Porque como California, Mendoza produce vinos y cine. Claro. En esa época. Claro. Napa Valley, en California, produce los mejores vinos de Estados Unidos. Y tiene Hollywood, que es parte de California. Bueno, como California, Mendoza producía vinos y cine. Qué maravilloso. Entonces, bueno, instalan este monstruo. En o junio, arranca. Sí, dale. En junio del 44, fecha. Estamos a un año del 17 de octubre. Claro, ya el peronismo ya existía. Sí. No tenía ese nombre. Le faltaba, digamos, Es como decía el filósofo Pablo Fleischmann una vez que le preguntaron ¿quién fue Perón? Y el tipo dice, Perón fue ese coronel del ejército que se sube un día al balcón y se hace peronista. Es decir, son los tipos de abajo los que lo hacen peronista, Perón y no Perón. Exacto. ¿Se entiende? Sí, el sí, movimiento sí, ya estaba. Ya no tenía expresión política. La genialidad de Perón, en todo caso, la genialidad política de Perón, era darse cuenta de eso. Y pedir la subsecretaría de trabajo, que no la quería nadie. Y decir, no, dame el trabajo a mí, que ahí está el caldo. Ahí están los asalariados, claro, que están moviendo todo. Bueno, en 1944 se funda el primer presidente de Filamdes es don Lorenzo Soler. Don Lorenzo Soler se hizo famoso porque después, en el 46, va a ser senador de la provincia de Mendoza por el peronismo y es quien presenta en el Senado de la Nación el proyecto de ley firmado por Eva Perón sobre voto femenino. Lo presenta don Lorenzo Soler, un mendocino. Es el que presenta el voto femenino. Porque se tenía que presentar el Congreso y lo tenía que presentar la bancada. Lo presenta don Lorenzo Soler, que incluso tiene familiares todavía acá en Mendoza. Y empiezan con un proceso, primero filmando películas en Buenos Aires. Las primeras películas, de las 17 películas que filmó Filamdes, 17 películas de 35 milímetros para proyectar en el cine, claro, no, todas ficcionales, no eran documentales. Las primeras las filma en Buenos Aires. Y tiene siempre la estética de Filamdes, porque el cine tiene esa particularidad, séptimo arte que vos decías, tiene la particularidad que es industria y es arte al mismo tiempo. Claro. Entonces, la estética es siempre la estética de Buenos Aires. Nunca, no tiene tiempo de desarrollo. ¿Te referís a lo rural o a lo urbano? Lo urbano. A todo. Una estética urbana. Una estética de Buenos Aires. Porteño. De Buenos Aires. Y aun cuando sea filmado en lo rural, la narrativa, claro, cinematográfica es de Buenos Aires. Claro. Es lo que hace
al cine de identidad argentino, el cine porteño. Sí, que recordemos que ya para esa época ya tiene un acervo cultural impresionante, Argentina, Buenos Aires, Sí, ¿no? claro, Sí. claro, claro. Y sobre todo, después del 40 empieza lo que se llamó la edad La dorada edad del dorada, cine claro. argentino, que se llegan a producir 60 películas anuales. Hoy eso no es nada, pero en esa época era muchísimo y mantiene el liderazgo durante mucho tiempo por sobre México en el mercado hispanohablante, como hablábamos recién. Ujú. Bueno, empiezan a producir y mientras van produciendo eso, van viendo desarrollar estudios al estilo Hollywood en Mendoza. Compran 8 hectáreas en el Puente Olive, Claro, donde hoy está la Coca-Cola. la Coca-Cola. Para el que no es mendocino, para el que es mendocino, perdón. Puente Olive, tenemos el barrio Batalla del Pilar, donde ocurrió la Batalla del Pilar, precisamente. La rotonda. Para este lado, viniendo hacia el norte, tenemos la Coca-Cola. Y ahí, no sé si estará todavía, pero yo me acuerdo que había Un cartelito, un no, ya lo cartel. borraron. Lo borraron. Lo borraron. Bueno, ahí eran los estudios De de Finlandia. Finlandia. Y uno de los galpones que tiene ahí la Coca-Cola, que es el único galpón hecho en ladrillo y cemento, digamos, Ajá. que no es como los galpones clásicos con techo de chapa, sino en ladrillo y cemento, es la nave central donde se filmaban las películas finlandesas. Por Claro. ahí ha pasado por acá atrás nuestro una imagen de donde están todas las luces, eso se hizo ahí. Ajá. Finlandia entonces empieza a filmar ya en Mendoza y filma en total 17 películas. Qué Por supuesto bárbaro. que para los bodegueros mendocinos, que no eran solamente los bodegueros, porque Arturo Santoni tiene la capacidad de involucrar no solamente a los bodegueros, sino a grandes personajes de las fuerzas, los que llamaban las fuerzas vivas mendocinas. Por ejemplo, el primer director de Finlandia lo integra Renato de la Santa, Ajá. El el socialista. gran Intendente intendente Godoy Godoy Cruz. claro. Lo integra gente que viene del ejército, por Ujú. ejemplo. Lo integra gente que viene de la función pública, comerciantes. Grosona es uno de los primeros miembros del directorio. Es decir, lo que tiene Santoni es justamente esa capacidad para ir sumando Claro, gente y no que se queden solo los bodegueros mendocinos, que son los claro. que aportan la mayor parte de capital. Pero como para ellos es un negocio, no era una cuestión de hacer arte. Era un negocio de invertir en cine, porque el cine era un negocio a nivel mundial. Van a hacer un proceso de retorno de la inversión, donde finalmente va a terminar Finlandia en ser una sociedad anónima. Es decir, se van a vender acciones. Acciones. Se vendieron acciones, todo mendocino, creo que por ahí tiene algún tío o algún abuelo que tiene una acción de Finlandia. Mirá. Sí, se vendieron acciones a patadas. Bueno, y aparte va incorporando lentamente alguna temática propiamente mendocina a la estética. Ahí quería preguntarte, justo, mirá. Me diste el pie. Háblame de la estética. Digamos, si había una estética narrativa mendocina, digamos, con estudio y demás. Y también digo una estética más superflua, si querés, mendocina también. ¿Pudo recoger eso? ¿Pudo expresar eso? Sí. ¿O fue una copia del gran cine mundial No, fue una copia del gran cine argentino. argentino? Argentino, básicamente del cine porteño. Las películas de Finlandia son malas en términos generales, no tiene una gran producción, pero es como, viste, la plantita a la que vos le tenés que poner Claro, al tutor para que claro. crezca. Arrancó ahí. Estaba creciendo, es decir, por ejemplo, para mí, todas las películas son así, es estética porteña. Por ejemplo, para darte un ejemplo, firman una película que se llama Corrientes, Calle de Ensueños. Acá en Mendoza, en el Puente Olive. No, todavía no estaba el Puente Olive, pero la firman todos con capitales mendocinos. Y es el debut cinematográfico de Mores, de Mariano Mores. Ah, mirá, el debut tanguero. cinematográfico de Mariano Mores. Y es una película de tango. Y tiene el cine de Finlandia toda esa cadencia propia Claro. del cine argentino de esa primera época, que es una cadencia muy vinculada al tango. Ujú. No tiene una estética propiamente mendocina. Sin embargo, hay una película que para mí marca ahí un principio, que es una película que se llama Rescate de Sangre, que trata el tema del agua en Mendoza, el tema de los esclavos en Mendoza antes de la Revolución de Mayo, Claro. y el tema de la Revolución de Mayo.
Y por ejemplo, cuestiones secundarias que son bien propiamente mendocinas. Mendoza se incorpora al mercado argentino recién con la llegada del ferrocarril. Antes comerciábamos con Chile. Ujú. Mucho tiempo se comerció con Chile. Y por ejemplo, en esa película se filma un arreo Claro, de vacas por la cordillera a Chile, claro. que les costó, según lo que me contaron, Más que a San Martín, escucha. les costó una barbaridad. Porque claro, bueno, es decir, el arreo, por ejemplo, era una de las principales actividades económicas de Económica, Mendoza, sí. ¿no? Y el vino se comercializaba principalmente en Chile. Hay un excelente libro de Pablo Acoste que dirigió mi tesis de doctorado, pero el Pablo ahí plantea de que era muy difícil llegar con los vinos a Buenos Aires porque tenían que pasar 5 aduanas, porque cada provincia tenía su propia Claro, aduana. Y aparte los asaltaban. Entonces claro. era más fácil pasar por la cordillera donde no había aduana y donde no había Gente, asalto y tenía claro. una sola aduana y llegar a Chile, a Santiago o a Valparaíso donde se podía comercializar al exterior, digamos. Claro, incluso, claro, más allá, mirá, qué interesante. Bueno, Y esa película, vos decís que es como que es la ahí hay que como, a ver, intenta. hay como un intento, hay como un intento. Esa película y después vino quizás la última, que se llamó Álamos Talados, Que el libro de Arias, de Abelardo de Arias, Abelardo Arias, exactamente. que se firma Gran libro. gran libro, que se firma en San Rafael. Es también un intento fuerte con música, por ejemplo, de Pajés Larraya, que era un músico mendocino, creo que era, sí, Pajés Larraya, creo que era. Bueno, no me acuerdo. No, el libro era de Pajés Larraya, el músico era otro, pero un músico importante en Mendoza. Y Álamos Talados son quizás esa búsqueda que hace el cine de encontrar un lenguaje más propio, más separado del lenguaje de Buenos Aires. ¿Es un lenguaje argentino? Sí, es un lenguaje argentino, pero todavía es un lenguaje muy porteño, el Ujú. del cine mendocino. No le dio la vida a Filandes Claro. como para... Porque Filandes termina en el 55, esa es la verdad. En el 55 se muere Filandes. Sobrevive hasta el 57, 58, incluso termina alquilando los estudios que tenía para otras películas, para películas de otras productoras. Lo termina alquilando las máquinas, la filmadora, los traveling, todo. Pero termina en el 55. Es decir, un periodo muy Javier, particular de cu- la historia económica claro, argentina te para iba a el decir, desarrollo de la industria. exacto. Florece ahí la industria argentina, la industria liviana, ya se empieza Bueno, entre a ellos el crecer cine. el cine. Porque también en Buenos Aires florece. Hay que decir la verdad. Es decir, Buenos Aires pasa de tener 6 productoras cinematográficas en 1930 a tener casi 23 creo que era el número, en 1950. 23. ¿No? Es un crecimiento exponencial del cine argentino. Pero había 24. Las 23 estaban en Buenos Aires y había una que Una en estaba en Mendoza, Mendoza. impresionante. Y cómo, digamos, cuál fue la relación del Estado mendocino con esa industria? Es decir, ¿la bancó, la subsidió, la apoyó? No. ¿No? Lo que hay es banca del Estado Nacional. Del Del Nacional. Nacional. Las provincias, sobre todo en esa época, no tenían así una política fuerte de Ujú, bancar procesos. Era mucho más centralizado la ujú, política económica, no estaba tan federalizada en mala manera, digamos. Es ujú, decir, las escuelas eran nacionales, claro. no eran de las provincias. Los servicios eran nacionales, estaba obra sanitaria Sanitaria de de la la nación, nación, claro, claro. gas del Estado, IPF, era todo nacional. Y también el desarrollo industrial era nacional, es decir, Ujú, El Estado argentino es el que básicamente utiliza para el cine 3 elementos centrales para apoyar la cinematografía, lo cual es perjudicial en cierto sentido, sí, porque vos te asegurabas la ganancia el retorno de la inversión de tu película, independientemente si la película era buena o era claro, mala. O sea, que habían películas malas que lo mismo tenían claro. retorno de inversión, porque había un apoyo del Estado. Pero yo siempre digo, incluso a mis alumnos, le digo, para hacer 5 películas buenas, los norteamericanos necesitan producir 500 al Exacto. año para hacer 5 buenas. Entonces, vos para
necesitas una cantidad de películas porque eso va generando Sí, trabajo, sí, va sí, generando recursos, capacidades, claro, y no capacidad. necesariamente el punto de vista artístico o cinematográfico son buenas películas, ¿no? Por ejemplo, la India es el caso, Eso te iba a es, decir, Bollywood, el claro, famoso es Bollywood. la productora más importante del mundo, Hace más que los más norteamericanos. que los norteamericanos. Este, bueno, y ese proceso termina en el 55 porque se terminan esas tres herramientas. Claro. Una era el subsidio directo, es decir, había un subsidio del cine, vos ibas y te presentaba un proyecto y había en el Ministerio de Economía una oficina que Como la polémica del Inca el ahora. INCA, Igual a, exactamente, claro. igual ahora, pero no se llamaba INCA, pero te daban un subsidio. Había créditos Ujú. blandos, sobre todo que entregaba el banco Industrial, que Ajá. se financiaba de algo muy famoso que se conoció como YAPI. Claro. Del YAPI se financiaba el Banco Industrial y daba créditos a la industria. Y después por algo muy propio del cine, que es que lo habían implementado los europeos, que se llama cuota de pantalla. Es decir, que existió no sé si fue una ley o un decreto nacional, que decía que los cines de cada 10 películas que tenían que pasar, 3 tenían que ser argentinas. No podía pasar 10 extranjeras. 3 tenían que ser argentinas, de cada 10. Eso es muchísimo. Florece la actividad Claro, acá, claro. claro, porque las distribuidoras necesitan cine argentino, te están demandando cine argentino. En el 55 se dan de baja esas 3 herramientas, por ejemplo, Con la fusiladora. con la fusiladora. Por ejemplo, la cuota de pantalla se da de baja. Como las distribuidoras de cine eran principalmente norteamericanas, empiezan a poner el 100% de películas norteamericanas. Por ahí una europea pasaba, o dos, sobre todo después en la década del 60, pero todas películas norteamericanas. No necesitaban poner cine argentino. Qué Entonces el cine impresionante. argentino tenía que competir con el cine norteamericano, que llevaba Claro. un desarrollo muchísimo más importante, ¿no? Mucho más difícil, y ahí sí se empiezan a demoler, creo que de los 23, no me acuerdo bien las cifras porque ya estoy viejo, pero de los 23, de las 24 productoras, incluidas Finlandes, que hay en el país, pasaron a ser 6, 7, después del 55. Ahora entiendo mucho más con el desarrollo de la charla, seguro que a ustedes les pasa lo mismo. Esta excelente analogía que hace Javier entre el destino del país y el destino de estas cosas, ¿no? Es decir, es como que es todo un síntoma y es todo un índice demostrativo de lo que nos fue pasando. Sí, claro, por Digo, supuesto. asesinar la industria, que ahora se lo conoce como industricidio. Sustituir la producción cultural propia, las narrativas y demás, por narrativas imperiales directamente. Sí, sí, Es decir, eso fue cíclico en la Argentina, y fue cíclico en la Argentina porque los sectores dominantes en la Argentina estaban muy vinculados a la agroexportación. miraban hacia la Entonces, Europa, diría el padre. claro, claro. Miraban hacia Europa, y porque eran a Europa donde exportaban. Entonces, pues, la lógica económica determina también las lógicas culturales. Bueno, así pasó no solamente con el cine, así pasó con la industria nuclear. Claro, Tengo claro, claro. un amigo, un gran físico e historiador que se llama Diego Hurtado, que justamente hizo un libro sobre la historia de la ciencia en la Argentina, y demuestra eso, que cuando hay modelos de sustitución de importaciones, hay modelos empieza a haber desarrollo de las industrias, entre ellas la tecnología de punta, como por ejemplo puede ser la nuclear, y cuando hay modelos que se afincan o en la actividad financiera, como fue el caso de Menem o de Macri Hoy. principalmente, y hoy, o en la actividad agropecuaria, que muchas veces son complementarios, no hay desarrollo de la industria. Entonces, cuando no hay desarrollo de la industria, hay menos trabajo. Cuando hay menos empleo, hay menos consumo. Cuando hay menos consumo, hay más gente en la pobreza. Es decir, esos son modelos para poca cantidad de gente, y el modelo sustitutivo de importaciones o el modelo desarrollista, si vos querés, son modelos para mayor cantidad de gente. Ujú. ¿Qué pasó entonces también en esa época con lo que se conoce, la fauna que existe alrededor de un proceso como el del cine? Digo, actrices, escritores, guionistas, escenógrafos y demás. Me imagino que floreció. Sí, se fueron formando muchos mendocinos. De hecho, por ejemplo, Papi Stocco llegó a ser asistente de dirección, o sea, estaba a un paso de empezar a dirigir su primer película cuando
Finlandes cae, pero no solamente eso, sino en los estudios de Finlandes, los estudios cinematográficos de esa época, no solo incluyen esa nave donde vos filmás en interiores, también incluyen talleres de sonido, donde se hace todo el proceso del sonido, talleres de revelado y de edición de la cinta, talleres eléctricos, carpinterías, talleres de soldadura, incluye un montón de cosas que tienen que ver con la industria cinematográfica. Entonces se fue formando un montón de gente, incluso hubieron actrices argentinas, actrices mendocinas que empezaron a salir en segundos lugares o en terceros lugares en las películas, de Finlandes. Bueno, y después también tiene lo despliegue. Y también, sí, también lo que tiene Finlandia es el mostrar Mendoza, que es una cuestión muy particular. Es decir, yo me imagino, ¿no? Bueno, nos ha pasado si has visto alguna película mendocina del último tiempo, los héroes de nuestro cine mendocino que filman por ahí. Es decir, filmás un lugar que es tuyo. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, La del una Citroën película, claro, por ejemplo, pero por ejemplo una película de Finlandia se llamó El alma de los niños y filma una parte en el Teatro Independencia. Claro. Adentro del Teatro Independencia, es el Teatro Independencia. Yo he estado ahí. Claro. O por ejemplo hay una parte donde cruzan, donde van por Cacheuta, en la ruta, donde van en un auto descapotable, y vos decís, yo estuve ahí. Claro. Eso es Cacheuta. O filmaciones en el Chayao, yo vivo en el Chayao. Filmaciones en el Chayao. Bueno, o por ejemplo, hay fotos, hay un gran cuidador del patrimonio cinematográfico mendocino, que es Sergio Sánchez, que es director del Museo Interactivo, que ahora tiene la nueva Finlandes, ahí en donde antes era el predio Aconcagua, que se los recomiendo a todos que lo vean, y él tiene el proyecto Celuloide, que rescata todo, y tiene mucha imagen del cine mendocino. Entonces, por ejemplo, hay fotografías que muestran un corte de calles, calle Espejo, por ejemplo, calle Pedro Molina, cortadas donde estaban filmando una película de Finlandes. Y la gente está en el borde viendo cómo se filma. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban filmando? Estaba filmando Enrique Muiño, claro, o bueno, Augusto Codecá, o Santiago Gómez-Cú. Esa gente que es como si hoy vos fueras por la calle Espejo y estuvieras filmando te encontrás a Ricardo Darín. A Ricardo Darín o Francella. ¿Entendés? Es como eso. Y en tu calle, en la calle que vos pasás todos los días y están ahí. Digamos, hay todo eso, un reflejo de una propia identidad. Una construcción de identidad. De identidad, claro, que por ejemplo los porteños lo tienen, porque, no sé, si vos viste la serie El Encargado, por ejemplo, con Francella, está el edificio ahí, vos pasás, creo que en Belgrano, vos pasás por Belgrano, está el edificio. Bueno, esa también, el verse reflejado era también una cuestión muy importante, es una cuestión muy importante en el cine, que vean reflejado lo que sos, tus valores, tus paisajes, tu identidad cultural. Yo dije por ahí en una entrevista que el libro intenta demostrar que en Mendoza se puede. O sea que en la periferia de la periferia se pueden hacer cosas. Por supuesto que depende de contextos mundiales, contextos internacionales y contextos nacionales. Seguramente no es lo mismo empezar un proyecto de producción industrial, cinematográfica o de cualquier otra industria con un modelo económico como el de Milei o como el de Macri o como el de Menem, no va a poder hacerlo en otro momento. Seguramente es mucho más difícil, pero digo, se puede. Finlandia demuestra, o el libro intenta mostrar de que se puede. Que también pensaba en la cuestión de es decir, cómo desde el 60, si querés, en adelante, hasta, no sé, eso lo sabrás vos, pero quizás hasta hace unos pocos años, un proceso de autocastración cultural. Es decir, bueno, es que ¿eso de dónde salió? ¿Es del odio contra el peronismo? ¿Es o no sé si el odio, el rechazo a la misma idiosincrasia, a la misma cultura? No, básicamente yo creo que tiene que ver con... me deschaba un poco en cuanto a mi pensamiento más profundo, digamos, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión económica. Es decir, cuando vos lo que producís son materias primas y exportás las materias primas, lo que mirás, la luz
de tus ojos es el lugar donde llegan esas materias primas. Primero porque te la compran y después porque es el lugar desarrollado. Y todo lo que está adentro, que te da esa materia prima sin desarrollo, es todo lo bruto, lo poco desarrollado justamente, lo poco elaborado, es lo que está adentro. Entonces esa mirada permanente que tuvo sobre todo ciertos sectores dominantes vinculados a la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente a la Pampa Húmeda, generó toda una cultura argentina muy fuerte en donde el argentino es visto siempre como un chanta, poco trabajador, alguien que va a un ventajista, etcétera, etcétera, y no es valorado la argentinidad, digamos. La argentinidad no es valorada. A contrapelo de eso aparecen movimientos culturales muy fuertes en determinados momentos, el tango, el rock nacional, el cine nacional, El cine, claro. que discuten eso, pero digamos, con un modelo económico fuertemente exportador de materias primas, siempre eso no pueden contra eso. Claro, siempre eso termina siendo derrotado, por decirlo así. Termina siendo derrotado, ¿no? Seamos una colonia y compremos los productos que fabrican otros, que vienen cualquier producto fabricado, este celular fabricado, cualquier producto trae cultura incorporada, cualquier producto, pero no solamente este micrófono, todo trae cultura. No es lo mismo que vos fabriques una taza o un vaso de cartón para tomar café caminando a que fabriques un mate, porque tienen cultura incorporada. Entonces los objetos no son neutros desde ese punto de vista, sino que tienen cultura incorporada. Y por supuesto, cuando vos comprás lo de afuera, compras cultura y te vas culturalizando en función de eso y perdés un montón de cosas. Bueno, quizás los países latinoamericanos menos desarrollados son un claro ejemplo de eso, o los países africanos también son un claro ejemplo de esa penetrabilidad cultural que viene de la mano de la economía. Hay algunos autores que hablan de la colonización pedagógica, digamos. Sí, es que cuando hablo de cultura digo todo eso, no solamente lo artístico, sino lo pedagógico, no sé. ¿Por qué plantamos palmeras en un barrio privado? Claro. ¿Cuál es el sentido de plantar palmeras en un barrio privado? Está bien, algún ingeniero agrónomo te puede decir, mirá, la palmera resiste cualquier cosa, pero hay un montón de árboles en Mendoza que resisten cualquier cosa. ¿Por qué palmera? Y porque palmeras se hacen en los barrios de Miami. Esa es la verdad. Entonces queremos parecernos a Miami. Por eso le ponemos Valley. Claro, ponemos al mar Valley. O le ponemos a nuestras ofertas sale. Que por ejemplo, incluso países latinoamericanos con un desarrollo industrial más fuerte, por ejemplo Brasil, eso no existe. No existe. La cultura brasilera arrolla, es más, lo siente absolutamente externo toda la cultura norteamericana que se trata de imponer en Brasil, porque Brasil es el país más grande del mundo y se acabó. No hay otra cosa que la cultura brasileña. Javier, no quiero dejar de ir sin preguntarte por la política y por la sociedad argentina, porque estamos en un momento crítico. Pero antes de eso, preguntarte qué pasó después. Es decir, hasta hoy que tenemos algunas producciones, hay algunas producciones mendocinas que le está yendo muy bien en las plataformas, hay una en Netflix creo que le va muy bien, pero de alguna manera... ¿Cuál fue el derrotero? Es decir, ¿cuál fue la trayectoria? Es decir, ¿alguna vez pudo volver a surgir algo parecido, si se quiere, o que apuntar hacia ahí? Mira, yo creo mucho en las políticas públicas que apuntan al desarrollo de determinadas cuestiones, ¿no? Por supuesto, una cuestión alejada de esa mano invisible del mercado, que nunca es invisible, siempre es bastante visible. Yo creo mucho en eso, en el sentido de que entonces cuando hubieron políticas públicas proactivas, incluso hubo posibilidades de que el cine en mendocino se desarrollara, y cuando hubieron políticas proactivas en sentido inverso, retrajeron el cine mendocino. Siempre ha sido un vaivén, como la propia economía argentina. Siempre ha sido un vaivén, y bueno, en ese sentido, por ejemplo, los préstamos del INCAA ayudaban, independientemente que la crítica del interior hacia los préstamos del INCAA es que se va mayoritariamente a Buenos Aires. Bueno, es una crítica válida que se puede hacer, pero eso no quiere decir eliminar el INCAA, que los préstamos sean distribuidos más equitativamente. Pero creo que había algo ahí, también hubo
También hay muchas voluntades individuales y grupales pequeñas que por ahí le ponen tanta fuerza que hacen cosas interesantes. Por ejemplo, lo que yo te decía, la creación de la Escuela de Cine Regional de Cuyo y Video, Regional Cuyo de Cine y Video. Está bien, hoy capaz que es una cosa, una escuelita más, pero la verdad que fue un Fue hito importante, y claro. es un hito importante porque vos necesitas saber para hacer cine. Y eso es fundamental, porque el cine no solamente es un arte, no solamente tenés que tener habilidades artísticas como tiene cualquier otro arte, sino también tenés que tener habilidades industriales, es decir, vos tenés que Claro. planificar, Saber tenés que hacer manejar. presupuestos, tenés que establecer cronogramas rígidos, tenés que establecer cuestiones técnicas muy, muy complejas desde el punto de vista de toda la aparatología que requiere el cine. Eh, entonces, eso fue un vaivén, yo te podría Ujú, decir que se estabilizó, fue ujú. un vaivén, ha habido épocas, seguramente esta debe ser una de las peores épocas Sí. para el cine del interior del país, ¿no? Debe ser de las peores épocas. Bueno, y no coincide entonces con la pregunta que te quería hacer, es decir, a ver, uno se le hace difícil encontrar palabras para definir lo que está pasando, pero básicamente, es decir, estamos en el medio de una catástrofe, digamos, o sea, como para situarnos. Eh, ¿Qué te parece a vos que le está pasando a la sociedad argentina con Milei? Como para haberlo puesto ahí y ahora que el tipo esté totalmente. Sí, particularmente soy bastante autocrítico en el sentido de que los que están del otro lado siempre van a tratar de hacer lo que hace Milei, que es lo mismo que hizo Macri, solamente que más rápido. No hay mucha diferencia, que es lo mismo que hizo Menem, solamente que con mucha menos espalda de infraestructura que existe en la Argentina. Es decir, Menem tenía para privatizar, este no tiene nada para privatizar, es muy poco lo que tiene para privatizar. Imagínate, se mete con las universidades, con el INTA, con el INTI, son cosas muy pequeñas. Menem se Claro, metió con las telefónicas, claro. Somisa. con obras Claro. sanitarias, con Somisa, con agua y energía, con YPF, con cosas gruesas. Acá hay poco para privatizar, eso es la verdad, porque ya el proceso privatista lo vimos. Pero sí soy muy crítico en el sentido que yo creo que la democracia argentina, en estos 50 años de democracia, 50 años y algo, no dio las respuestas económicas que la gente esperaba. Ajá. No dio la sensación de estabilidad, de futuro, de pensar un país de otro sentido que la gente esperaba Ujú. cuando la democracia volvió. Y eso me parece que es una deuda de la democracia. No supimos hacer un desarrollo económico equilibrado y sostenido en el tiempo y que fuera un desarrollo constante. Es Ujú. decir, Y que eso fortaleciera la política. claro, Pues sí, eso por sería supuesto. lógico, claro. Una cosa se retroalimenta a la otra. Claro. Eh, la política es crear trabajo. Si vos no creas trabajo, no hay política. ¿No? O si no, es una política, la política de destrucción es una política que no genera desarrollo. Entonces tenés que crear trabajo, tenés que crear bienestar, tenés que crear mejores condiciones. Y yo sí creo que particularmente los gobiernos más progresistas, más desarrollistas, más Ujú. industrialistas o más mercado internistas, como vos le quieras llamar, que podría haber sido el de Néstor, por ejemplo, como paradigma Ujú. de él, digamos, llegan a un momento en que, por ejemplo, tienen un desempleo muy bajo, tienen un salario en dólares bastante alto, tienen una inflación relativamente baja, que es una cuestión endémica, pero no se plantean el momento siguiente. Es como que Ujú. falta, siempre tenés que ir Subir el otro subiendo, escalón, claro. siempre tenés que ir subiendo otro escalón, es decir, no te puedes quedar con el escalón que Ujú. tuviste. Eso lo plantea muy bien un intelectual, sociólogo boliviano que fue vicepresidente de Bolivia, que es García Linera. Ujú. Eso dice, bueno, uno de los riesgos del progresismo fue pensar que con lo que hicimos, lo que hizo Lula en su primer mandato, de sacar, no sé, 20 o 30 millones de personas de la Claro. pobreza en 4 o 5 años, después no se planteó sacar 10 más o 5 más, sino ya sacamos eso, sigamos así como estamos. Y bueno, vino Dilma y después Bolsonaro. Ujú. Es decir,
me parece que ahí hay una autocrítica y yo creo que la sociedad cuando ve que la política no le da respuestas busca soluciones que se muestran, que son profundamente políticas, pero que se muestran como mágicas. Claro, mágicas. Sufrí ahora que viene el paraíso después. Claro. Poco es nuestra tradición hispánica, católica. Ujú. Sufrís ahora que el paraíso, benditos sean los pobres, que de ellos es el Claro, reino de los cielos. claro, a sufrir, todo el mundo a Sufran sufrir. muchachos porque Claro, dentro de 5 años vamos a ser Irlanda, claro. como decía Milei. No, dentro de 5 años vamos a ser Uganda probablemente, o sin hablar mal Con todo respeto a los ugandeses. de los ugandeses, o vamos a ser Zambia, pero digamos, no es un proceso que nos lleve a un desarrollo Ujú. como los países europeos, ¿no? Todo lo contrario, vamos para atrás, vamos para desarmarnos y terminar siendo, digamos, la Argentina junto con Brasil y junto con México fueron las excepciones latinoamericanas. Lo lógico de Latinoamérica era ser la Bolivia de los 80, el Paraguay Claro. de los 80, la Colombia de los 80, la Venezuela de los 80, la Panamá de los 80, es decir, países con productores de materias primas, con un mínimo grupo dominante que vive como viviría en Europa y el resto de la sociedad Ujú. fusilada, no existe. Bueno, ese es el proyecto latinoamericano. Digamos que hoy Milei retoma ese proyecto latinoamericano para la Argentina. Sí, claro, retomo para la Argentina. Para un país que era otra cosa. Como vos decís, que se había despegado con Brasil y México. Claro, Y para un país que fue líder, te diría, claro, en ese aspecto, mucho antes que Brasil y mucho claro. antes que México, en el sentido que a pesar de que México tuvo la Revolución Mexicana, nosotros tuvimos Irigoyen y Perón, Exacto. eso, que son los dos grandes movimientos nacionales que permiten vislumbrar un desarrollo. O sea, Ujú. Irigoyen se plantea hacer la marina mercante por primera vez en la historia de Argentina. No te compran el trigo Claro. en el puerto, sino vos vas y se Y los se vendés lo a quien vendés quieras. allá, claro. A quien quiera. Bueno, ni hablar del peronismo que ya hemos hablado, pero digamos, fueron líderes hoy, Lula y Sheinbaum en México, están mostrando que esos procesos industrialistas y de desarrollo generan mejores condiciones que procesos como los de Milei, eso seguro. Ujú, ujú. ¿Qué es, cuál es el límite social para Milei? ¿La crueldad o la corrupción así como está saltando ahora? ¿O una mezcla de las dos? No, pero la crueldad siempre es con las minorías y las minorías tienen pocas posibilidades de producir fenómenos mayoritarios. Es decir, vos te metés con los discapacitados. Sí, Los discapacitados está bien, pero son el 10% de la población. Es sí. decir, ¿No generan los otros una empatía? no generan los otros, no, mientras no te tocan a vos, no generan. Yo creo que, y lamentablemente el capitalismo individualista es así, Sí, sí, lamentablemente, o sí, sea, sí, sí. todos quisiéramos salir todos, Claro. tendría que salir toda la sociedad con lo que ha pasado con la discapacidad en la Argentina hoy, con la corrupción de Karina tendría que salir toda la sociedad argentina. En realidad no sale porque no los toca totalmente a ellos y ahí se cumple Ajá. un poco esa historia de que vinieron por él, después vinieron por este otro y después vinieron por mí. Bueno, ya van a venir por vos, quédate tranquilo. Eh, yo creo que son dos cosas. Primero, la corrupción, que pega muy fuerte en la clase media argentina. La clase media argentina sigue siendo, desde el punto de vista cultural, Ujú. muy, muy fuerte. Es decir, Sí. hay personas que cobran menos que un asalariado, pero tienen una cabeza de clase Ujú. media. Son formadores de opinión. Y tiene cabeza de clase media. ¿Qué le importa a la clase media? A la clase media no le importa tanto el de pelear por el salario, le importa pelear por la honestidad y la corrupción. Claro, Te dicen, el problema de este país es de que hay corrupción. claro. ¿Cuánto del total de la masa de capital en la Argentina va a la corrupción? Del total del PBI va a la corrupción. El 1%, el 2%, el 3%, el 5%. ¿Cuánto del total del PBI de la Argentina va a la deuda externa? Muchísimo más. El problema está en la Muchísimo. deuda externa. Está bien, no tiene que haber corrupción, en eso estamos todos de acuerdo. Pero, digamos, Tiene más un poder simbólico que real. claro, porque todo te apunta a decir, no, la corrupción, mientras tanto está generando una deuda externa de miles de millones Totalmente. de dólares que van a pagar nuestros bisnietos, porque ya ni siquiera nuestros nietos, nuestros bisnietos la van a terminar pagando, ni siquiera la van a terminar pagando, van a seguir pateándola para adelante y van a seguir endeudándose. Claro. Y, bueno, yo creo que los límites están dados por la corrupción,
por esa cultura clase media y por la economía. El deterioro salarial. No, creo que De explota. ingreso. Creo que explota. Entonces, vamos camino a un 2001. El asunto es cuándo. Pero que vamos un camino a un 2001, eso es, digamos, dólar barato, apertura de importaciones, tarde o temprano es Banco Central sin dólares, porque hay que pagar las importaciones, las importaciones se pagan con los ingresos de la venta de los commodities. Entonces, sin dólares para estabilizar, cuando la venta se acaba, cuando se termina la liquidación de la cosecha De la primera etapa. sobre todo de las oleaginosas, particularmente la soja, bueno, ahí empiezan los procesos. Ahí empezaron los quilombos. Procesos complicados. Yo creo que vamos a un 2001 Sí. y eso me parece que va a ser el límite. Ese va a ser el límite. Sí. Y vos crees que, a ver, Eso no quiere decir que después del 2001 surja algo claro, mejor. Eso te iba a preguntar, digamos, frente a esa situación aparece, por ejemplo, el poder, que está detrás de Milei, el real, ¿no? Es decir, va a buscar, digamos, con toda su fuerza y por donde encuentre una continuidad de Milei, ¿no? Es decir, con Siempre, eso está siempre antes la que, continuidad. antes que pueda resurgir algún movimiento popular. Sí, bueno, es que depende cómo se dé y cómo sea, uno no puede pensar en el futuro, pero digamos, depende cómo en lo que pasó en el 2001 fueron que esos sectores que ganaron muchísimo se contentaron con lo que habían ganado en todo el periodo menemista de la Rúa, se contentaron con eso y dejaron hacer. Y después volvieron. Claro. No es que después vuelven porque Claro. quieren seguir Claro. ganando. Y ahí vuelven otra vez las preguntas sobre los movimientos populares, la democracia fallida que vos decís. Claro, claro. Sí, eso depende y depende cómo será, cómo tomará la posta, qué pasará, eso no se puede prever. Depende de condiciones estructurales muy complejas como para pensarlo. Bueno, lo aprovechamos, le robamos al Javier. Finlandes, Roberto. Yo quiero decir que dale. el libro que lo publicó Ledium, que son unos genios totales, digo, si ustedes llegaron ya a esta etapa y lo pueden saber, Ledium, la editorial de la universidad, la verdad que ahí, digo, independientemente de todas las críticas que incluso yo mismo tengo a la gestión, tiene mucha producción cultural. No, sí, es impresionante, es impresionante. Ahí tienen un grupete que lidera Javier Piccolo, pero que tiene un montón de gente trabajando ahí de primer nivel y que realmente se rompen y tienen un amor por lo que hace espectacular. Yo había desistido en la publicación de este libro hasta que me encontré con la Dunk y que me presenté de casualidad a una de sus convocatorias y la verdad que son unos genios. Acérquense, está ahí en el rectorado. ¿Funciona la Dunk? No, está en la calle Sarmiento y 25 de Mayo. Ah, antes estaba allá en... Sí, ahora está en Sarmiento y 25 de Mayo. Bueno, acérquense porque ahí aparte pueden comprar, adquirir, pueden consultar, conocer investigadores mendocinos, escritores, etcétera. La verdad que un polo cultural impresionante. Sí, si no pueden entrar a la página web de Ledium y ahí enterarse de qué es lo que hay disponible para la venta, también ver las convocatorias que normalmente nos presentamos los investigadores de la universidad para transmitir el resultado de nuestras investigaciones, para divulgarla. La verdad que el libro sigue siendo todavía, creo yo, una herramienta muy útil en ese aspecto. Y la gente le dio la verdad que lo hace muy, muy bien. No, sí, impresionante. Y lo último, gremial, pasamos por todas. Si hay veto a la ley de financiamiento universitario. Si hay veto a la ley de financiamiento universitario, seguramente los universitarios resistiremos ese veto. Probablemente hayan acciones en contra del veto, obviamente. En contra del veto y obviamente en contra de todos aquellos diputados y principalmente diputados y senadores que apoyen el veto de Milei, porque la universidad, a pesar de lo que dice Milei, la Universidad Argentina no es un gasto, es una inversión. Y no solamente es una inversión, sino es un orgullo argentino y se puede hacer una universidad que sea de otro tipo y mucho mejor y podemos incluso tener fuertes críticas a nuestro proceso como universitarios y mejorarlo. Pero eso no quiere decir destruir la universidad, ni mucho menos. Es como decía yo, autodestruirnos. Es decir, este proceso rarísimo. Les repito, primero,
Antes de ir al comentario, se suscriben, si no se han suscrito, le ponen me gusta y un compartir a este video porque la verdad que está interesantísimo. Y después se meten ahí al comentario, el primer comentario, que ahí van a poder acceder a la preventa del libro sobre Film Andes, la historia del Hollywood argentino, que fue en algún momento nuestra querida provincia de Mendoza. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Nos vemos en el próximo programa. Chau.